Es la mañana. Es radio. Historias de España con Federico Jiménez Los Santos y César Vidal. Cuando pierda todas las partidas. César, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Carmen, buenos días, muy Federico. Buenos días, Jorge Alcalde, muy bienvenido. Buenos días, Debo decir que ha muerto Luis García Berlanga, esto ya se sabe, pero es autor, me decía ayer Tomás Cuesta, de la única película española en las últimas décadas en que salen los rojos y los nacionales, los del Frente Popular y los alzados. Y salen los dos, y los dos están tratados con respeto. Y la verdad es que yo no me había fijado que en la vaquilla, efectivamente, salen los dos campos. Antes solo salía uno y después solo ha salido otro. Lleva 50 años, ya los últimos años de Franco y todos estos, que solo sale el rojerío, eso sí, rojerío de Adolfo Domínguez. Tengo que decir, tampoco van a ir de trapillo. de todas formas, hay que decir que la vaquilla la escribió en la época de Franco. Sí, sí. No se atrevió a presentarla nunca ante la censura, pero la escribió en la época de Franco. O sea, es un producto de los años 50, 60. Bueno, muy propio de los años 50, sí, de esa época de reconciliación, sí, que el otro día hablábamos a propósito de lo que era un movimiento, sí, bastante generalizado entre mucha gente que había estado de joven a veces en bando republicano, pero que se había criado en lo nacional, o al revés. Es decir, también entre los falangistas, como se decía antes, con sentido social, sí, pues de también, social, ¿no? Sí. Lo social, de lo social, sí. Surcos, etcétera, sí, ¿no? Bueno, además en el caso de Berlanga, que fue voluntario de la División Azul, o sea, sí, que antes había ido en un grupo de carabineros, pero el 39. Su padre había sido gobernador, sí, no sé si diputado en Cortes, y su abuelo también. O sea que tampoco es que fuera una persona que no careciera o que careciera de información política. Por cierto, hay un artículo de Santiago Navajas que cuenta probablemente su última aparición pública en el 2006, poniendo verde las conversaciones de Salamanca en el aniversario y hablando de la censura comunista durante el franquismo. Eso es cierto. Además lo hace abiertamente, lo hacía además él. A mí me ha contado Ángel Gutiérrez, cuando él regresó de la Unión Soviética como niño de la guerra, que lo primero que se encontró fue que se le presentaron 3 personas del teatro en el despacho y le dijeron: como digas algo malo de la Unión Soviética, te hundimos. Lo cual demuestra que había ciertos sectores que los controlaban mucho más que los chicos de la camisa azul ya en las postrimerías del franquismo, por supuesto. Bueno, vamos a hablar en este recurso a la historia, no a la memoria histórica, a la historia y luego naturalmente a la memoria a partir de la cual se puede construir si la memoria es fiel, pero si no, mejor a los documentos y a los hechos, que eso no admite demasiadas tergiversaciones. No. Hay un año clave en la historia franquista, que es el 44, que es el año en el que ya se ve que Alemania, Italia y Japón pierden la guerra. Por lo menos en Europa, que la ganan los aliados, está clarísimo. Esto es obvio, es decir, en Europa se sabía que iban a desembarcar los aliados, desembarcaron en el verano del 44 en las playas de Normandía, los soviéticos avanzaban imparables por Europa Oriental y llegaron hasta las puertas de Varsovia, y desde luego el Japón tampoco lo tenía muy bien. En esa situación siguen produciéndose movimientos monárquicos que demuestran hasta qué punto la oposición que tenía enfrente Franco era verdaderamente muy pobre. Por ejemplo, en marzo de 1944 hay un grupo de catedráticos y profesores universitarios, que estaba Julio Palacios, Jesús Pavón, López Ibor, etcétera. Bueno, hablamos de gente de primer nivel. De primer nivel, todos ellos, que se dirigen al conde de Barcelona, al que llaman rey además, y le prometen su apoyo sugiriéndole que lo que tiene que hacer es enfrentarse con el régimen. No hace falta decir que aquello no llegó más lejos, los confinaron en lugares diversos porque los podían haber juzgado por incitación a la rebelión, y hay cosas curiosas como que, por ejemplo, López Ibor se asustó enormemente cuando vio que lo confinaban, y quien lo defendió fue Calvo Serer. Y el documento que firma Calvo Serer para intentar exculpar a López Ibor, diciendo que no había firmado nada, que eso era mentira, alega que López Ibor estaba en ese momento preparando unas oposiciones para la cátedra de psiquiatría, y que preparando unas oposiciones, ¿cómo iba a firmar un documento que le malquistara con las autoridades? Lo cual demuestra que, en fin, la oposición a Franco tampoco eran aguerridos. Y que Calvo Serer, aunque luego fue aliado de los comunistas en la transición, no era
tan inteligente como decía. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Por cierto, además, claro, fue uno de esos comodines del Opus en el otro lado. Es decir, preparando el cambio de régimen. Primero estaba en la extrema derecha, luego en la extrema izquierda, y no estuvo en el extremo centro porque no tocaba. No. Pero si no, pues, si no es posible. Claro, el 17 de abril del 44, don Juan entrega finalmente a Gil Robles una credencial que le permitía negociar el que se acelerara la instauración de la monarquía. Claro, eso podía hacer Gil Robles. Cuestión aparte era que tuviera algún éxito. De momento, la familia Luca de Tena, que tenía en aquel entonces el ABC, censuró acerbamente que hubieran nombrado a Gil Robles, seguramente porque hubieran pensado que un Luca de Tena lo haría mejor. Y además es verdad. Y además es verdad. Hombre, Gil Robles, hay que recordar que los discursos muy bien, pero había llevado a la derecha a la necesidad absoluta del alzamiento militar, porque ni él ni el pobre Calvo Sotelo fueron capaces de organizar tampoco nada. Es cierto, es cierto. Bueno, lo cierto es que la familia Luca de Tena utiliza la ABC para criticar a Gil Robles, y se produce un episodio muy curioso, y es que Gil Robles se querella por injurias contra la familia Luca de Tena y gana. En España. En España. Es decir, se querella porque considera que los argumentos que da la familia Luca de Tena son absolutamente injuriosos, y ganó la querella por injurias contra la familia Luca de Tena, porque, claro, contra el ABC, porque no tenían ningún derecho a tratarle de esta manera. Bueno, es asombroso, porque ahora eso no pasaría. No, ahora eso no pasaría, pero es notable, y sobre todo indica hasta qué punto la oposición monárquica realmente no tenía nada que hacer contra Franco. Podían soñar y, por supuesto, podían ir recorriendo las más diversas cancillerías, pero no tenía nada que hacer. Cuestión aparte, era la única oposición hasta la aparición de ETA, oposición seria, que tuvo Franco, que fue el Partido Comunista, porque estos sí que tenían una idea de cómo, a su juicio, podía caer el régimen de Franco. Hay que recordar que el 24 de agosto las vanguardias del ejército francés de Leclerc llegan hasta París. En esas vanguardias van muchos soldados españoles. De hecho, los primeros soldados franceses que entran en París son españoles, que van en carros de combate que se llaman Brunete, Teruel, Belchite, etcétera, etcétera, e inmediatamente el partido... Oye, ¿cómo era de heroica la resistencia francesa? Sí, que eran españoles. Que por si acaso quedaban francotiradores, que quedaban, ahí andaban los Brunete, Belchite, Teruel, etcétera, etcétera. Inmediatamente el Partido Comunista prepara la idea de que se va a producir una sublevación popular si hay una invasión militar de España. Es decir, esta es la idea. Hubo un par de conatos. Hubo uno entre el 3 y el 7 de octubre, que entraron en España la 54 Brigada, que eran unos 250 hombres, y la 153 Brigada, que eran 400, que entraron por el Roncal y Roncesvalles. Estos, en su mayoría, cayeron prisioneros o muertos. A mediados de octubre volvió a producirse un siguiente ataque entre Hendaya y San Juan de Piedepuerto, que fue rechazado, y finalmente el 17 de octubre se produce la verdadera invasión, que es la famosa operación del Valle de Arán. En la operación del Valle de Arán, primero de entrada, no es fácil saber el número de soldados que entran por el Valle de Arán. Se ha hablado desde 5.000 a 2.000. El Estado Mayor de Franco calculaba en 5.000, lo más seguro es que anduviera en torno a los 3.000, pero bueno, en cualquiera de los casos era una operación de cierta importancia, sobre todo porque estaban muy bien armados. Es decir, era gente que la idea que tenía era que iba a entrar en el Valle de Arán, que ocuparía una parte del territorio, que se iba a producir una cierta sublevación, sobre todo la población rural, y que en ese momento, por lo menos la Unión Soviética los iba a reconocer, con lo cual justificaba o legitimaba una invasión aliada de España. El problema es que las cosas salieron muy mal, salieron por muchas razones muy mal. Primero, la población rural no se sumó al alzamiento. En segundo lugar, una de las primeras cosas que hicieron los guerrilleros fue fusilar a 2 párrocos, con lo cual repetían la historia de siempre, pero claro, eso no provocó entusiasmos. En el Valle de Arán hizo un frío como hacía, pero no voy a decir siglos, pero sí muchos años que no hacía frío, y en un momento determinado, además, el ejército de Franco acabó copando a los guerrilleros de tal manera que el 30 de octubre Santiago Carrillo dio la orden de que se replegaran hacia Francia. Las bajas que tuvieron fueron muy elevadas, los prisioneros que cayeron fueron muchos, y de hecho solo algunos de los guerrilleros que no regresaron a Francia y quedaron copados sí que lograron romper las líneas y unirse a varios grupos de maquis hasta el año 51, es decir, hubo casos aislados. Claro, inmediatamente Carrillo echó la culpa a otros
Y la idea era que, por supuesto, si había fracasado lo del Valle de Arán, exactamente, si había fracasado, la culpa no era suya. ¿Cómo sería la cosa? Que el primero al que acusa fue Jesús Monzón. ¿Y cómo estaría la cosa? Que cuando a Jesús Monzón le dicen que vaya a Francia a rendir cuentas, Jesús Monzón prefiere quedarse en España aún a riesgo de que le detenga la policía de Francia, de Franco, cosa que pasó. En julio del 45 a Monzón lo detienen, le condenan a 30 años de prisión y murió en prisión antes de haber cumplido la tercera parte de la condena, murió a mediados del 50. Pero además, Monzón tenía un lugarteniente que sabía mucho de lo que había pasado en el Valle de Arán, de cómo lo había planeado todo Carrillo y de cómo eran las cosas, que se llamaba Gabriel León Trilla. Bueno, pues Carrillo mandó un comando expresamente para asesinar a Gabriel León Trilla, al que asesina ese comando el 6 de septiembre del 45. Es decir, que para realmente que no hable. Gabriel León Trilla no dijo mucho, y al final, en la historia del PC, quien cargó con el muerto, más bien los muertos del fracaso de la operación del Valle de Arán, fueron tanto Monzón como Gabriel León Trilla. ¿Cómo iba reaccionando Franco ante estas situaciones? Bueno, Franco tenía bastante claro, a mi juicio, que la oposición interna no lo iba a derribar, es decir, no tenía entidad en absoluto, y que el único problema podía venir por parte de los aliados, pero él jugaba con una baza que demostró que efectivamente tenía razón, que era que los aliados estaban juntos para derrotar al Tercer Reich, pero que se iban a dividir al día siguiente de acabar la guerra, como pensaba Hitler, y siempre soñó que fuera antes de que acabara la guerra. Tan es así que el 29 de abril del 44, hay que fijarse en la fecha, porque es incluso antes del desembarco en Normandía, Franco firma un acuerdo con Gran Bretaña y con Estados Unidos, que tiene un texto muy curioso porque habla de que hemos pasado por un periodo de crisis de todos conocido, es decir, es verdad que ha habido un momento en que yo tenía la postura de no beligerancia, etcétera, pero esto se ha superado y hemos llegado a acuerdos muy favorables, y dice el tratado, especialmente comerciales. ¿Por qué decía esto? Pues hombre, muy sencillo, porque España había aceptado las presiones de los aliados para prácticamente no vender wolframio a Alemania. Le seguía vendiendo una cantidad ridícula para que no se dijera que abandonaba totalmente a Alemania y que no se dijera que cedía totalmente a las presiones de los aliados, pero claro, era el 10% lo que vendía habitualmente, con lo cual Alemania no podía hacer nada y Franco podía salvar la cara en el sentido de que no había cedido a las presiones angloamericanas. Aceptaba en ese tratado también clausurar el consulado alemán en Tánger y retirar los últimos combatientes españoles en la Unión Soviética que habían quedado en una unidad muy pequeña que se llamaba la Legión Azul y estaban empeñados. No todos regresaron. Algunos siguieron combatiendo dentro del ejército alemán y alguno de ellos hasta acabó defendiendo el búnker de Hitler. Es decir, que había gente irreductible que decidió que ellos habían ido a combatir contra el comunismo y que no los iba a retirar ni Franco. Aparentemente la política de Franco tuvo mucho éxito, porque el 25 de mayo Churchill se refiere a Franco en el Parlamento elogiosamente y dice lo siguiente, cito textualmente dos frases porque me parecen esenciales. Dice: no simpatizo con quienes creen inteligente, incluso gracioso, insultar y ofender al gobierno español en cualquier ocasión. Y es el famoso discurso de Churchill diciendo España no nos debía nada, debía mucho por el contrario al eje, y sin embargo pues no se colocó al lado del eje y podía haber obstaculizado las operaciones de desembarco en el norte de África. Porque claro, Churchill ya estaba en la Guerra Fría. Estaba totalmente en la Guerra Fría. ¿Cómo sería la cuestión? Que claro, abortada la invasión del Valle de Arán, con Churchill hablando bien del régimen en la Cámara de los Comunes y además con una creación de una organización que se llamaba el Frente Nacional Antifascista, donde estaba también Indalecio Prieto y Gil Robles y se manifestaban en La Habana, pero que estaba totalmente infiltrada por la policía española hasta tal punto que en un momento determinado la disolvieron. Franco, el 18 de octubre del 44, se permitió enviarle una carta personal a Churchill, y aquí la prudencia cedió al triunfalismo, diciéndole que cuando acabara la guerra en Europa Occidental para enfrentarse con el comunismo solo quedaba España y Gran Bretaña. Es decir, aquí Franco se pasó de seguro, y como veremos la semana que viene, eso tuvo consecuencias no muy felices. Pero hay que decir que la verdad es que la oposición interna la controlaba totalmente y la externa, francamente, después de lo del Valle de Arán, no parecía que fuera peligrosa. Es curiosa la absoluta incapacidad de los comunistas, salvo los soviéticos como tales, para hacer algo importante en cualquier país
es que como no viniera el Ejército Rojo, bueno, es que no había manera, es que además se mataban mucho, mataban bastante, sí. pero eran incapaces. Lo de Carrillo era una cosa suicida, esperando que vinieran otros a terminar la faena. Bueno, yo creo que esa era la clave. De hecho, es curioso que en esta carta que escribe Franco a Churchill le hace referencia a que los comunistas están matando a gente en Francia y en Italia. Y entonces le dice... Bueno, sobre todo en Italia era terrible. Bueno, en Francia tampoco también, es verdad, es verdad. Y de hecho, la idea de Franco es, mire usted, que eso puede pasar en el resto de Europa. O sea, eso hay que controlarlo y los únicos que lo vemos somos usted y yo. Cosa que a Churchill debió de parecerle un tanto excesiva, sí, como veremos en su momento, pero la verdad es que la situación no podía ser más clara. Vamos a hacer una pausa, vamos con el libro recomendado, que es... Gran libro. Sí, gran libro. Sí, qué personaje, Jesús Hernández, de esa figura, de ese reducidísimo núcleo del PC en la guerra, que no era descerebrado del todo, no, porque lo sabía, la Pasionaria, Antón y tal, era gente de un nivel... No digo tan bajo como Leire, pero tampoco muy superior. Bueno, pero antes World Vision. Pero antes tenemos que recordar que seguimos con esta campaña de apadrinamiento que está promoviendo la ONG World Vision en colaboración con el radio. Y la verdad es que en esta emisora lo que tenemos la suerte de oyentes que ha respondido muy bien, respondió en Santiago de Compostela fantásticamente, también en la manifestación de Voces contra el Terrorismo, y van a responder muy bien a esta campaña porque seguimos buscando esos padrinos para llegar a la cifra total de 500, porque 500 son los niños de Mali y de Bolivia que necesitan nuestra ayuda. De estos dos países en concreto porque están muy desfavorecidos, primero por las sequías, pues porque están quedándose prácticamente sin cosechas, y también, como decimos siempre, Federico, en Bolivia, ¿qué vamos a decir del gobierno? Pues que te quejas de que tienes a meter una patada en las zonas blandas. Pues eso, entonces, hay que ayudar a estos te niños. pegan un rodillazo y luego encima el árbitro te expulsa del terreno de juego. Como no ayudes a los niños, imagínate. Claro, pues tenemos que ayudarles para que salgan adelante. Voy a dar un número de teléfono que es el 902 20 80 10, 902 20 80 10, y una página web que es www.apadrinamiento.es, porque entre todos podemos ayudar a todos estos niños. Bueno, ya llevamos más de la mitad de los 500 apadrinamientos, pero a ver si para Navidad hemos conseguido concluir. Pues nos hace falta un empujoncito, y además es muy poco dinero, son solo 25 euros al mes, que casi no nos enteramos. Por supuesto, reciben continuamente todos los datos de la escolarización, las vacunas, cómo está la familia, si las fotos, es decir, crece, como decía en la película de Berlanga, si pueden venir a España gordos y sanos, americanos, en fin, esas cosas. Bueno, una pausa y vamos a volver con el libro que nos trae César, y como siempre con una canción. Es una de las grandes canciones, probablemente la más popular de Miguel de Molina, y hay que decir que en Canciones para después de una guerra, tremendo, que a pesar del sectarismo del guión es una excelente película, pues las imágenes con la bien paga, que es precisamente el reparto de comida en Madrid cuando llegan los nacionales, que ahí aparecen personas que ves que están muertas de hambre, pero terribles, unas imágenes de impresión. Pero luego la bien paga se presta a muchas interpretaciones políticas. Volveremos con ella. Es Radio. Nada te pido, me voy de tu vera, olvídame ya, que paga con oro tus carnes morenas, no maldigas vaya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste, yo no te pedí, no me eches en cara que todo lo perdiste, también a tu vera yo todo lo perdí. Bien paga, si tú eres la bien paga, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de panes bien
paga fuiste mujer. No te engaño, quiero a otra. No creas por eso que te traicioné. No cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Nada te pío, nada me llevo. Entre esas paredes dejo sepultar penas y alegría que te he dado y me diste, y esas joyas que ahora pa' otro lucirá. Bien paga, si tú eres la bien paga, porque tus besos compré y a mí te supiste dar. Por un puñado de pané, bien paga, bien paga, bien paga, fuiste mujer. Gran versión de una gran canción que además se puede interpretar políticamente en el cambio de alianzas de Franco perfectamente, ¿eh? Y esto lo cantaría llorando Adolfo Hitler. Lo cantaría llorando Adolfo Hitler, pero también lo podría cantar Franco. Si tú me lo diste, yo no te pedí. También es verdad. Claro, claro. No me eches en cara que todo lo perdiste. También a tu vera yo todo lo perdí. Y no añadiría cabrito desgraciado, porque, en fin, hablar mal de los difuntos no está bien. Pero rima, además. No era el estilo. No era el estilo de Franco, no. Bueno, vamos con ese libro de uno de los personajes clave. Era ministro de Educación. Fue ministro de Educación y era semianalfabeto, pero yo tengo que decir, estamos hablando de Jesús Hernández, que era del Partido Comunista, pero es autor de dos libros que a mí me parece que son absolutamente indispensables. Uno cubre su periodo de la Guerra Civil, que es el famoso Yo fui ministro de Stalin, que él habla de cómo el Frente Popular estaba controlado en realidad por el Partido Comunista, a su vez controlado por Stalin, y cómo lo dice, lo controlaba yo, exactamente, y te lo explica y cuenta pues cómo tumban a Largo Caballero y cómo tumban a Indalecio Prieto, y cómo en realidad el único plan que había en España era instaurar una dictadura que dependiera de la Internacional Comunista y de Stalin. Pero el que yo quería recomendar hoy es un libro, a mi juicio todavía más amargo que el otro, porque es El desengaño de Jesús Hernández. Es un libro descatalogado, pero se encuentra con facilidad en iberlibro.com, que se titula El país de la gran mentira, y empieza en el momento en el que él llega a la Unión Soviética y descubre lo que es la Unión Soviética. Yo creo que algunos de los capítulos más terribles sobre los niños de la guerra en la Unión Soviética no los escribió Solzhenitsyn, que habla de ellos también, sino que los escribió Jesús Hernández. Él cuenta que mientras duró la guerra y durante un tiempo pues fueron niños privilegiados, pero como hubo un momento que realmente esas criaturas ya no tenían ningún interés para Stalin, y entonces comenta cómo, por ejemplo, muchos se alistaron voluntarios en el ejército soviético para escapar del hambre, cómo se dio muchísimo la prostitución y la delincuencia, cómo estaban en situaciones de necesidad. Cuenta incluso el episodio de algún general soviético que fue a ver cómo estaban, se compadeció de ellos y les compró mantas. En fin, es como le llegaban parejas que se les había muerto una criatura por falta de alimentación o de medicinas, y cómo esto, junto con el funcionamiento de la Unión Soviética por dentro, va desengañando a Jesús Hernández. Es muy interesante porque Jesús Hernández veía seguramente las mismas cosas que veía Santiago Carrillo, y sin embargo Jesús Hernández y la Pasionaria hizo todo lo posible por escaparse de la Unión Soviética, porque se dio cuenta de que aquello era, como indica el título del libro, el país de la
la gran mentira, y efectivamente hasta que no consiguió salir y marcharse a otro exilio no paró, mientras que Carrillo pues estaba mandando un comando para liquidar al número 2 de la invasión del Valle, exactamente, para que en fin, la paz de los cementerios cubriera lo que había pasado en el Valle de Arán. Insisto, a mí me parece un libro de lectura obligatoria, deja muy mal al Partido Comunista, pero es que realmente el Partido Comunista era lo que era, y permite ver también en perspectiva algo que yo creo que es enormemente triste, y es que en España ciertamente había una dictadura cuyo vértice era un general que había ganado una guerra civil, pero claro, lo que tenía enfrente era deplorable, es decir, los grupos monárquicos a uno le hacen o reír o llorar cuando contempla lo que estaban haciendo en esa época, y el Partido Comunista era un partido absolutamente estalinista que hubiera sumergido España en un baño de sangre, peor si cabe, de haber llegado al poder, y es uno de esos momentos en la historia de España en que realmente las alternativas son todavía peores que la realidad. La cuestión es quién nos mataría. Sí, si no nos matan no nos fusilan los unos, nos fusilarán los otros. ¿Y tú qué haces con los otros? Bueno, y es la época en la que en el exilio Claudio Sánchez Albornoz dice aquello de que lo terrible de la guerra civil es que no triunfara el alzamiento en las primeras semanas, y añadía, porque si hubiera triunfado en las primeras semanas, es verdad que hubieran fusilado unos centenares de personas, quizá incluso a nosotros, pero quizá el país hubiera evolucionado en una línea de libertad. De esta manera no hay nada, y si hubiera ganado la República hubiéramos tenido que exiliarnos exactamente igual. Bueno, pues ahí queda en iberlibro.com, aparte de en el país de la gran mentira, es verdad que sí, también está ya cundido más. Yo fui ministro de Stalin, que tampoco está mal, ¿eh? Está muy bien ese libro. Los dos libros. Está muy bien. Capidermol, ¿no? Capidermol, Federico, esa solución para esas personas que tienen problemas de caspa, grasa o incluso caída del cabello. Les tengo que recordar que existe una solución y se llama Capidermol. Son dos productos, una loción y un champú, que actúan conjuntamente en el origen de estos problemas y frena la caída, y además en algunos casos también regenera el cabello que se ha perdido. Son soluciones terapéuticas, no son soluciones cosméticas, y así nos olvidamos del resto de tratamientos, que sean ampollas, que sean mascarillas, que sean acondicionadores, porque simplemente con dos productos, un champú y una loción, funciona. Y para conseguir estos dos productos solo tenemos que llamar al 902-320-440, 902-320-440, o entrar en la página web www.capidermol.com. Bueno, una pausa y vamos con Jorge Alcalde para contarles la primera máquina de diálisis que a tantas, miles, cientos de miles de personas ha salvado la vida, y que se crea la primera máquina en el 44. Ahora, en unos términos, que ahora nos los cuenta Jorge. Es Radio. Si hablamos de jamón, hablamos de Guijuelo. Por ello le ofrecemos... Bueno, ¿sabes lo que les hubiera venido bien a las primeras clínicas que empezaron a hacer la diálisis? Con la máquina y tal, Aqualimpia. Les hubiera venido de lujo, porque con vapor a 150 grados se hace la limpieza de toda la casa. Hay un número de teléfono que es el 900-20-60-20, 900-20-60-20, y llamamos ahí y nos explican cómo funciona Aqualimpia con 1 litro de agua simplemente. Con eso podemos limpiar toda nuestra casa, y por supuesto hay una demostración gratuita, al igual que el teléfono 900-20-60-20. Pues muy bien. Vamos a hablar de la máquina de diálisis que nace, en fin, no es Belén, pero desde luego también en unas condiciones deplorables. Parece de novela, es unas condiciones épicas, como nace precisamente en 1944, el 23 de febrero de 1944. Pues en el año en el que se produce el desembarco de Normandía, y en lo que en media Europa pues se encuentra haciendo la gran política de la guerra, hay un médico muy modesto en una pequeñita localidad holandesa ocupada por los nazis en Capden, que practica la primera hemodiálisis con éxito, porque antes había practicado otros intentos en otros pacientes, y que se pasa a la historia pues como el creador del primer riñón artificial. De hecho, este señor, Willem Kolff, que era un médico holandés que después se nacionalizó estadounidense, lo llamaba así, riñón artificial. Era un poco vanidoso, realmente no se puede considerar que fuese un riñón, pero sí que era un aparato que había permitido hacer lo que él ya intuía que se podía hacer desde que empezó a estudiar en Groningen, en la Universidad de la Facultad de Medicina, y leyó un discurso de los años 13, de 1913, que era
premonitorio en el que dos médicos estadounidenses advertían de que había que investigar en el modo de limpiar la sangre de los pacientes que tenían insuficiencia renal y que evidentemente estaban condenados a la muerte en aquella época. Se decía por entonces en la literatura clínica que la diferencia entre una persona con una insuficiencia renal grave y un condenado a muerte es que el segundo sabe la fecha de su fallecimiento, pero no había muchas diferencias. Hay que decir que eso además alimentaba todos los mitos y los bulos de los vampiros, los sacamantecas, el hombre lobo, los sacasangres, los chupasangres. Todavía en Iberoamérica hay mitos al respecto, que provienen precisamente de esas muertes para las que no había explicación de eso que se desconocía, clara. Se conocía la causa, pero no se conocía cómo limpiar la sangre, cómo filtrarlo. Bueno, pues este doctor Willem Kolff, es producto de una serie de casualidades que solo pueden ocurrir en una Europa en guerra como la que estaba en ese momento, ¿no? Realmente el jefe de su departamento es un doctor polaco que no creía mucho en este tipo de tecnologías modernas. Por entonces la insuficiencia renal se curaba fundamentalmente pues con dietas y con un estilo de vida saludable, pero no era suficiente en la mayoría de los casos. Cuando los nazis ocupan Holanda, este doctor, que era judío, y su mujer deciden suicidarse, y pasa a él de manera accidental a ser jefe del departamento y puede poner en práctica las investigaciones que él siempre había llevado soñando hacer desde que leyó ese discurso de 1913. Claro, en aquella época es muy difícil encontrar los elementos necesarios de tecnología para fabricar un filtro de hemodiálisis, que es una tecnología que hoy en día es muy avanzada. Y él lo encuentra pues donde puede, por ejemplo con celofán, el papel celo de toda la vida, que entonces era un material moderno, que empezaba a conocerse, no era muy conocido, con una lata de refrescos, con un filtro hecho a base de un tambor de madera, y con lo que va encontrando por el camino se atreve a aplicar esta máquina de hemodiálisis a pacientes humanos, porque él no había practicado previamente en animales. Y las primeras 5 o 6 veces que lo practica, pues consigue dar 6 o 7 días de vida más a sus pacientes, pero no llega a mucho más. Y la historia sigue entrando en estas casualidades que parecen novelescas, porque este doctor Willem Kolff practicaba en la resistencia, pasaba información a la resistencia holandesa de una manera muy modesta, tampoco se jugó la vida muchas veces, pero como no podía ser de otra manera, le llega una paciente de 67 años nazi, colaboracionista. Él, que es de la resistencia, además ante la negativa de toda la comunidad médica y su hospital, que le piden que la deje morir directamente, él decide aplicarle a esta paciente su nueva máquina y le salva la vida. Esta señora, que tenía 67 años, vive otros 8 años más gracias a esta primera hemodiálisis. Y ese dato es publicado en la prensa científica internacional, trasciende las fronteras holandesas y se convierte en la primera máquina realmente eficaz para limpiar la sangre de un paciente con una enfermedad renal grave. No sin ciertas dificultades, porque en aquella época este tipo de aparatos que estaban en la frontera del trasplante de la máquina de la riñón artificial estaban vistos con cierto recelo. Parte de la comunidad médica se pensaba que se estaba jugando a ser Dios. El primer creador de un marcapasos pues fue condenado también por la comunidad médica. O sea, ¿cómo es posible eso de crear un corazón artificial, ¿no? De manera que al principio no se instala muy bien esta tecnología en toda Europa. Tiene que saltar el charco. Es en Canadá, el segundo país donde se permite construir este tipo de máquinas. Después en el Reino Unido, donde se cancela durante unos años también la investigación por estos temores éticos. Y curiosamente después en España. Es en España donde llega a través de un eminente nefrólogo, Emilio Rotellar, en el Hospital 2 de Mayo de Barcelona, que ya unos años después, en 1956, practica la primera hemodiálisis con un aparato heredero de Willem Kolff, evidentemente ya sin el celofán y sin la lata de refrescos, con materiales un poco más clínicos, pero que sigue la misma tecnología y que desde entonces se instala en España pues el primer hospital que practica hemodiálisis de toda la historia y ha salvado pues miles de vidas, como todos sabemos. Este doctor Kolff después se convirtió en un experto en todo tipo de aparatitos raros. Investigó con ojos artificiales que no pudo llegar a fabricar. Trabajó con el doctor Jarvik, el famoso Jarvik, creador del primer corazón artificial, la primera máquina autogestionada para que lata un corazón fuera extracorpóreo, y además fue un auténtico maníaco de los órganos artificiales y falleció hace muy poco, hace un par de años, pues con el reconocimiento de toda la comunidad médica. Fíjate. Qué bonito es realmente lo de la vieja nazi, sí, que le salva, y eso es lo que luego, como demostración, salva la vida a otra gente.
Diría el doctor Montes, bah. 67 años. Bah. Bueno, Elia, ¿qué le recomiendas a Jorge Alcalde o a Carmen Carbonell? Bueno, a Carmen Carbonell que recuerde que la geometría es tendencia este otoño, esos vestidos, esas camisas, esos jerseys con diseños geométricos y estructurados. Antes hemos tenido debate con lo de estructurados. No, ella viene estructurada y fíjate, me estaba fijando qué orejicas tiene. Y el pendiente ese, que no es pendiente, porque en realidad es adherente, adherido, es como una grapa plateada. Casi. Muy acertado, me gusta. Sí, no sé, yo creo que se me está pasando la edad. Me lo puse en la universidad y yo creo que ya... ¿Ya qué? Pero ya has terminado la carrera. Ahí estoy. Alguna me queda. Bueno, a Leticia, ¿no? Bueno, a Leticia no. Leticia acabó. Aprobó. Y en todo caso ya está haciendo lo suficiente. Vamos a hablar del hogar. Sí. Electrónica, electrodomésticos, utensilios de cocina, muebles, textil, hogar, decoración, todo ello en los 8 días de oro del Corte Inglés. Que bueno, ya verás cómo brillan estos precios. Tenemos un fantástico sofá de piel de 3 plazas por tan solo 1.310 euros y lo completamos con una mesa extensible que antes costaba 735, ahora te la llevas por 550. Repito, antes 735, ahora 550, hay que aprovecharlo. Le damos también un toque personal al baño gracias a la oferta que tenemos de toallas de la marca Premium, porque hasta el 30 de noviembre nos podemos llevar el conjunto formado por la toalla de tocador, toalla de lavabo y toalla de baño por tan solo 45,20 euros. Y además, que esto es lo que más me gusta, regalamos el bordado con las iniciales personalizadas en las toallas, a tu gusto. Y también tenemos un espacio para los más jóvenes, una serie de dormitorios juveniles New Club que tienen un 15% de descuento. 8 días de oro en el Corte Inglés para renovar todo lo que necesitemos para nuestro hogar. Y en www.elcorteinglés.es tienes toda esta información y patrocinamos el año Jacobeo 2010. Y me alegra extraordinariamente. Primero porque venimos de Santiago de Compostela, donde, por cierto, tienes algún fan. Más de uno, yo creo. No, más de uno los tiene. Pero uno en concreto en Santiago empezó a pedirme detalles. Primero no le pude dar y si le hubiera podido dar tampoco se los hubiera dado. Pero entonces ella echa el freno, Madaleno. O sea, un momento. Es que es un problema, es que es un equipo tan brillante. Bueno, pues son las 11. Las 11 y 1 minuto en este instante. Vamos con las noticias y luego con el doctor de la Morena vamos a hablar del colesterol, que rima con alcohol, pero que no es colesterol, como dicen en Valencia, porque cada vez que los valencianos suben a Teruel se hinchan, y luego dice colesterol. No necesariamente. Bueno, y luego hablamos de los mitos, leyendas urbanas y bulos disparatados que cree la gente en el comercio. Oye, es verdaderamente pasmoso, sobre el consumo. ¿Qué cosas se creen? Aditivos cancerígenos, marcas en concreto que supuestamente crean adicción. Bueno, pues todas estas cosas nos las va a contar Ileana. Y después, un poquito más tarde, hablaremos con Pedro Madera de una receta que es contundente: revuelto de morcilla con piñones. Fíjate. Es Radio.